Me contó mi amiga Marta. Bueno, y se los voy a contar tal y como ella me lo narró a mí. Lo que les voy a contar forma parte de una serie de eventos que, si bien aún no sabemos si tienen relación entre sí, se han convertido en un distintivo en la vida de mi matrimonio, pero primeramente quisiera contarles cómo somos. Empezaré por decir que mi esposo y su familia siempre se han visto acompañados de eventos que rayan en lo sobrenatural, por lo que la aceptación, la convivencia con esto forma parte de su vida. Incluso hay gente que está convencida que mi marido posee ciertas características que hacen que estas situaciones sucedan. Pues en contraste con mi familia, algo conservadora, aunque también tenemos nuestras propias experiencias con lo extraño, y vaya que han sido bastantes, aunque siempre se les ha buscado una respuesta lógica, aunque así yo nunca pude mantenerme ajena. Digamos que entre los seres que veía de chica en mi cama, mis supuestos amigos imaginarios, la gente que se mostraba en los espejos por las noches, hasta mis sueños y los presentimientos cumplidos, siempre he tenido espacio para creer en lo sobrenatural. Mi madre siempre lo justificó con mi personalidad, según ella extrovertida, pero bastante creativa. Trataba de no darme la duda y procuraba explicarme las cosas con la ciencia. Eso sí, por las dudas, persignaba repetidamente mi cuarto, tapaba los espejos y las ventanas, cerraba las puertas y me cuidaba hasta que me dormía. Así que ya se pueden imaginar qué clase de pareja hacemos. Empezando con el relato, todo esto comenzó hace 9 años. Un día, platicando con la familia de mi marido, en ese entonces novio, me contaron que durante un tiempo a él le sucedía lo que se llamaban los viajes astrales, que es cuando te quedas dormido y comienzas a ver las cosas como si te salieras del cuerpo. Incluso hay gente que se puede ver a sí misma. En ciertas ocasiones, en uno de esos viajes, mientras veía a su hermano y a sí mismo desde el techo del cuarto, vio a una figura aparecía al costado de él. Esta la volteó hacia arriba a verlo como si supiera que él estaba ahí y no en su cama. Con su lengua lamió su cara dormida, hecho que lo asustó tanto que de inmediato despertó. Cuenta en su curiosidad que volteó al lugar donde se suponía que estaba esta cosa, y cuál fue su sorpresa de que sí, aún se encontraba todavía. Dice que el miedo solamente lo dejó gritar. Su abuela y su madre acudieron rápidamente para ver qué era lo que ocurría, y cuentan que algo las detuvo en el umbral de la puerta, que sentían la presencia de alguien más aparte de mi esposo y su hermano, quien curiosamente no se había despertado de tal alboroto. Con muchos rezos que le dificultaba pronunciar, pudieron deshacerse de esa cosa. Años después nos casamos y nos fuimos a vivir a una casa. Esos primeros 3 años han sido los peores que he vivido como esposa. Fue en una época muy oscura y llena de dificultades. Yo no encontraba trabajo fijo, casi no había comida en la casa, el dinero no alcanzaba, me enfermaba muy seguido. Habían muchas peleas y estuvimos a punto del divorcio muchas veces. Siempre pensamos que era el producto de la economía del país, o nuestra edad, o la falta de madurez, pero jamás se nos ocurrió que pudiera ser algo más. Cierto día, tuve un sueño, o más bien una pesadilla. En ella iba a abrir la puerta de la casa, porque sabía que alguien estaba afuera esperando. Llegando a la puerta, y antes de abrir, vi un pequeño ser de poca estatura, vestido de verde, y claramente sonriéndome, con una cara de perro y humano, con una piel brillosa y colgante como si se derritiera, y una lengua larga y bífida. Me dio tal escalofrío que me quedé muda, aún así sin palabras. Comprendí que quería entrar y yo instintivamente se lo negué. Sin darle la espalda, me retiré lentamente de la puerta mientras él seguía ahí parado, observándome y sonriendo macabramente. En ese momento que esa cosa no se iba a ir. A la mañana siguiente, con la pesadilla fresca, se lo conté a mi marido. Él palideció y hasta que terminé mi relato me preguntó: ¿cómo es que sabes el aspecto de esa cosa? Eso era lo que yo veía años atrás. Jamás me había dado detalle, ni él ni su familia. Entendimos de que había sido un sueño y que él y eso estaba más presente que nunca. Pasaron
Años, situaciones como ver figuras oscuras en las entradas y en los costados de la cama, escuchar ruidos de muebles moviéndose o perros aullando, tener plagas de insectos, problemas y carencias en general fueron parte de la vida cotidiana en ese lugar. Como información extra, debo decir que cuando llegamos en esa casa tuvimos que limpiarla, puesto que los anteriores inquilinos salieron con tal prisa que se habían quedado algunas pertenencias personales. También nos topamos con mucha suciedad, cera a mitad de la sala, hollín en el techo, marcas de dientes en las paredes y en general un clima muy frío que, por cierto, tardó casi 3 meses en calentarse el lugar. Ahora que lo recuerdo, afuera de mi ventana había un árbol con un San Judas Tadeo incrustado, al cual le llevaba flores y creo que él fue el responsable de que no nos sucedieran más cosas graves, y así como los habitantes pasados salieron, nosotros tuvimos que irnos. Afortunadamente encontramos un edificio en la ciudad, cruzando la calle, donde nos permitieron vivir en un único departamento que tenían terminado y donde es actualmente donde vivimos. Llegando a ese lugar, nuestra vida comenzaron a cambiar. Yo encontré un trabajo mejor remunerado de forma inmediata. Me encontraba mejor de salud. También nos dimos un tiempo para nuestra relación y todo iba más brillante. Pero solo bastaron unos días en este departamento cuando ambos vimos por primera vez algo o a alguien que parecía de pelo rojo y vestimenta verde. Esta fue la señal para bendecir esa casa. El día en que fui a un sacerdote a la parroquia. Amablemente, un día con los vecinos de la zona accedió a acompañarme. Él sabía que a donde íbamos era un edificio viejo de los años 60 y que en su momento fungió como fábrica de lámparas. Más tardamos en abrir la puerta y entrar al patio del inmueble que en lo que se detuvo en seco. Se quedó parado unos segundos y retrocedió a la calle. Viendo mi cara de confusión, solo se limitó a decirme: "Vamos a empezar desde aquí". Así siguió piso por piso rezando y rociando agua bendita hasta que llegamos a mi departamento. Terminó su trabajo y se retiró. Jamás le pregunté por qué lo hizo así, ya que en el piso de arriba no recibió ninguna bendición. Aunque algún tiempo todo parecía tranquilo, seguían pasando cosas un poco extrañas. La primera vez que tuvimos visita tenía que quedarse a dormir, pero no teníamos donde durmiera. Sin protestar, se quedó en el sillón. Esa madrugada mi marido se despertó y me dijo: "Creo que te están llamando". Me levanté para ver qué se le ofrecía a la visita. Pensé en todo menos en lo que me iba a decir. Me contó que algo le había asustado, que mientras dormía comenzó a soñar que algo le estaba viendo y poco a poco esa sensación se fue incomodando, tanto al punto de que hizo despertar solo para darse cuenta de que esa sensación de ser observada no era producto de un sueño, sino más bien que veía fuera de él, que se había proyectado. Algo la hizo entender que realmente había sido observada en ese rato e inmediatamente la puso alerta. Me siguió diciendo que tan pronto se percató de eso, comenzó a sentir algo a la altura de la cabeza, que describió como una presencia muy fuerte, como si alguien se encontrara demasiado cerca de él. Finalmente lo que hizo fue llamar y escuchó una voz decir palabras que no recordaba. Esa noche se terminó durmiendo con 2 lámparas encendidas. Debo resaltar que fue la única persona que pasó por exactamente la misma situación, aun y cuando nunca se lo habíamos contado a nadie. Después de cada puerta y ventana de mi casa tenía cédulas, crucifijos, rosarios, así como rociando constantemente de nuestra dotación particular de agua bendita. Pasado el tiempo, el edificio se fue llenando de más habitantes. Nos percatamos también que ocurría en el departamento de arriba. Tenía la suerte de que quienes lo rentaban no duraban mucho en ese lugar. Es más, me atrevería a asegurar de que no duraban más de un año. La primera familia que llegó tenía, como toda familia joven, sus situaciones. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, habían ocasiones en que se nos hacía muy disfuncional, aun cuando la pareja era bastante agradable, al igual que un par de hijos.
tuvieron muchos problemas con la administración del edificio, al grado de que al año decidieron cambiarse a otro departamento dentro del mismo complejo, e igual sufrieron algunos altercados y accidentes. Su hijo más pequeño sin falta nos despertaba gritando por su mamá. Todas las madrugadas se escuchaba cómo movían los muebles y que se ponían a jugar con canicas a altas horas de la noche. O bueno, eso era lo que pensábamos. Finalmente terminaron mudándose. La segunda familia se mostró cordial el día en que llegó, aunque sus buenas relaciones con el resto de los vecinos no duraron mucho. Ellos eran más grandes de edad con respecto a la primera familia. Sus hijas eran una adolescente y una niña pequeña, pero desde el primer día hubo problemas. Solo me limitaré a que la sociedad, peleas ruidosas, el alcohol y estupefacientes eran comunes, incluso tuvieron que intervenir las autoridades. En algunas ocasiones se escuchaban objetos romperse por las noches. Su niña, como reloj, lloraba a todo pulmón como a las 3 de la mañana. Ellos se vieron forzados a salir del lugar por la vía legal. ¿Acaso era coincidencia de que ambas familias habían sido problemáticas? Entre bromas pensábamos de que el departamento estaba salado. Cuando llegó la tercera familia nos dimos cuenta de que prácticamente la santería, aunque no tenemos problemas con la libertad de creencia, decidimos mantenernos un poco al margen, pero desde el primer día se mostraron reservados y muy hostiles, en especial el marido. Recuerdo que cuando se mudaron vi cómo subían imágenes, instrumentos musicales y estatuas pequeñas y varias cosas más relacionadas con esta práctica. Decidimos que aunque no se sentía tenso el ambiente con la llegada, trataríamos de hacer un buen ambiente para todos. Pero qué equivocados estábamos. Las plantas que teníamos fuera del departamento se comenzaron a secar, la comida se echaba a perder muy rápido y la casa tronaba demasiado. Pensábamos que era nuestro descuido, el clima y que la casa era vieja, pero las peleas de estos vecinos empezaban a subir de tono y se hacían en las madrugadas, cada vez eran más constantes y agresivas. Se oían mutuamente romperse las cosas, así como pasos y muebles arrastrándose, y su hija lloraba por las madrugadas como los anteriores bebés. Nuestra administradora comenzó a inquietarse, porque según esta familia, nosotros éramos los que les estábamos dando un mal rato, aun cuando nos limitamos solamente a saludarlos. En ese punto nos percatamos de que tal vez lo que había vivido en nuestra casa era lo que estaba asustando a los niños de esas familias. Pero ¿por qué en estas familias se sentía diferente, tan pesado y tenso el ambiente? En casa ambos comenzamos a tener pesadillas. Mi esposo se le agravó los padecimientos y yo enfermé y el dinero no volvía a rendir. Comenzábamos a sentir una presencia en la puerta de la entrada. Eran tan insistentes que con frecuencia nos hacía voltear cuando cruzábamos de un cuarto a otro. Definitivamente algo no estaba bien. Después de un año y al tener muchos problemas con la administración, con los vecinos y claro, con nosotros mismos, esta familia terminó yéndose muy rápido. A la semana en la que llegó soñé un par de veces más, vi cómo me acercaba a la puerta de mi casa. Algo pedía entrar, pero con la oscuridad de mis sueños no se podía ver qué era, pero sí se podía sentir. Abrí la puerta, pero el miedo me hizo querer cerrarla. Cuando lo intenté, no podía. Algo o alguien empujaba hacia adentro, mientras yo hacía lo contrario. Después de varios intentos, por fin le pude cerrar. Soñando todavía. Nuevamente abrí la puerta. Esta vez era un perro negro con ojos rojos, tan grandes como las puertas. Quería entrar, pero inmediatamente la cerré de un golpe y pude despertar. En mi segundo sueño me encontraba al pie de las escaleras. De repente, del departamento vacío, ahí vi que bajaba una mujer de aspecto como una bruja de caricatura, ojos completamente blancos y con un aspecto ausente. Bajaba lentamente con una olla en las manos y yo me ofrecía de alguna manera a ayudarla, pero esta solamente pasó de largo. Este ente, al parecer, tenía una finalidad: alimentarla
con lo que tenía en la olla a la presencia que se encontraba en mi casa. Acto seguido, ella estaba dentro de mi casa, ofreciéndole el contenido detrás de un lobo enorme, del tamaño como de un caballo, con un pelaje gris, con negro igual que la mujer. Sus ojos eran blancos. Ahora sé lo que hacía llorar a esos niños. Era lo que habíamos tenido en casa, pero por estos últimos vecinos lo habían hecho más fuerte. También supe que esto no era producto de mi imaginación, ya que si trabajaba con fuerza más allá de la física, difícilmente te liberas de ellas. No sé qué estuvieron haciendo en esa casa, pero en mis sueños vi que algo se quedó y que también entró en mi casa.